Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que francamente va a dejar corto a todo lo que Apple nos estuvo mostrando hace un tiempo atrás con iOS 15 y sus nuevas notificaciones. Porque sí, tener el jailbreak en el dispositivo es estar años adelantados y esto es gracias a Velvet, un tweak que ha sido desarrollado por Noisy Flake y también por Yuvik y que te va a impresionar un montón. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, también lo puedes estar consiguiendo con Zebra, al igual que con Installer, y esta demostración la vamos a estar realizando con Cilio. Así que una vez que ingresemos, vamos en la parte inferior al menú de fuentes, tocamos arriba a la derecha en el signo más y hay que estar añadiendo la repo de Charis. Una vez que la tengamos allí escrita, presionamos allí en añadir fuente y esperamos a que termine, y una vez que lo haga, vamos a estar ingresando a ella, presionamos en todas las categorías y acá en el buscador vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak, que es Velvet, y una vez que lo hayamos encontrado vamos a tocar acá en el botón de obtener y luego tocamos el banner ahí abajo para darle acá en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Una vez que lo haga va a aparecer acá el botón de reiniciar Springboard, así que lo vamos a estar tocando, y una vez que ingresemos vamos a estarnos dirigiendo ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo todos los ajustes de este tweak, que es lo que te voy a estar explicando a continuación. La primera opción que nos aparece es para estar desactivando o activando el tweak. Cada vez que tú apliques esa función te va a estar pidiendo para finalizar un resprint. Para modificar el sistema, Velvet tiene 4 categorías. La primera opción son las cajas de notificaciones, notificaciones en la pantalla de bloqueo, el reproductor de audio y video y el sector allí de los widgets. Si es que ingresamos a este último, puedes estar cambiando el color del encabezado, ya sea automático dependiendo cómo se encuentre ahora tu sistema operativo, ya sea en modo claro u oscuro. También puedes tener allí por defecto como se encuentre en este instante, o estar tú eligiendo el color dentro de todo lo que es esta gama de opciones. La siguiente opción tiene que ver allí con el fondo de los widgets. También puede ser por defecto como esté tu sistema operativo, que lo esté detectando automáticamente, o estar tú eligiendo el color del fondo de estos. La siguiente opción es con el borde, el perímetro de los widgets. También puede estarlo detectando de manera automática, o estar tú eligiendo el color que estos van a estar teniendo allí en tu sistema operativo. Respecto a la posición de todo lo que es el borde, tú puedes hacer que simplemente se vea marcado allí en la parte superior, en la parte derecha, en la parte inferior o en la izquierda. Yo lo tengo para que se vea el borde del widget alrededor de todo y acá tú puedes estar modificando todo lo que es el tamaño del borde, y también puedes estar haciendo que las esquinas estén absolutamente cuadradas, que estén allí redondas como vienen por defecto, o si que quieres hacerlo más circular, puedes estarlo modificando con esos valores. Ahora, si es que vamos atrás e ingresamos ahora a las configuraciones del reproductor de música y video, también puedo estar modificando el fondo que va a estar teniendo ya sea automático de acuerdo al iOS, o también puedes estar tú eligiendo el color que tenga allí tu reproductor, y las mismas opciones las vas a estar teniendo para el contorno. Puede ser allí también automático por defecto, o estar eligiendo el tono que tú quieras de este mismo, y también puedes hacer que el borde del reproductor sea absolutamente cuadrado, sea tan redondo como lo es por defecto iOS, o para que tenga la curva que allí tú deseas. Y ahora es donde esto se pone mucho más interesante. Si es que ingresamos a la primera opción de las cajas de notificaciones, vas a tener dos estilos, el clásico y el moderno, y me gusta porque este tipo de tweaks aparece en la parte superior allí el botón de test, entonces te va a estar mostrando de inmediato cómo va a estar luciendo la notificación con todos los ajustes que tú estés realizando. Simplemente escogiendo alguna opción, presionas ahí en test y vas a estar viendo la diferencia entre una y otra. Si es que nos vamos con el clásico, si te das cuenta en la parte superior aparece allí el indicador, que aparece el icono de Google Drive, pero tú puedes estarlo cambiando para que se vea el icono de la aplicación, o en vez del icono que aparezca un triángulo o un punto, o que simplemente no aparezca allí nada. Vas a estar recibiendo la notificación y así lo vas a estar viviendo de una manera absolutamente limpia. Respecto al encabezado, donde aparece el nombre de la aplicación que aparece allí con color rojo, tú puedes hacer para que ese tono sea de modo automático, es decir, que va a estar tomando el color de la aplicación, o que simplemente se vea allí por defecto. Tú presionas allí en test y se va a ver allí todo oscuro
oscuro. Si es que vamos a las opciones del encabezado y presionamos ahí en test, si te das cuenta el calendario allí aparece con todo ese color púrpura. Bueno, tú puedes estar modificando ese sector. Sin que ingresas acá, puedes tener el color automático. Esto va a estar tomando obviamente el color del icono. También lo puedes tener allí por defecto. Tú simplemente vas ahí hacia atrás y no va a estar tomando ninguna tonalidad. Simplemente va a estar ahí siempre con el mismo color. La siguiente opción es para ver si que en esa parte del encabezado donde aparece el nombre de la aplicación, si es que quieres tener allí algún degradado de izquierda a derecha, desde el centro o desde la derecha a la izquierda. Presionamos ahí en test y si te das cuenta, de donde aparece la palabra Reddit hasta el otro extremo donde aparece en ahora, los tonos son absolutamente distintos. Y en la parte obviamente del color del nombre de la aplicación también lo puedes colocar allí de forma automática para que obviamente los contrastes que se estén generando con ese fondo amarillo y las letras negras de Velvet Notification se vea todo allí de una manera más visible. Y respecto a la notificación en sí, también lo puedes tener ahí de forma automática. Presionamos ahí en test y si te das cuenta toma un tono muy similar a la aplicación. Y respecto al momento en el que te aparece la fecha, si es que la notificación es de ahora o hace unos minutos atrás, también puedes estar cambiando todo este tono y ahí lo puedes estar viendo, luce de una manera realmente increíble. Y respecto al icono de la aplicación, ¿qué tan redondo se va a estar viendo? Bueno, ahí está por defecto como viene en iOS. Si marcas en None, este se va a estar viendo allí cuadrado. También lo puedes tener redondeado o también que tú estés allí modificando qué tan redondo se va a estar viendo y también puedes estar cambiando todo lo que es el borde del icono. Acá tú lo puedes estar teniendo también de forma automática o estar tú eligiendo el color y ahí tú puedes estar viendo todos los resultados. Y si es que quieres forzar que las notificaciones se vean en modo oscuro o en modo iluminado, este es el sector donde tú lo tienes que estar escogiendo. Yo lo tengo por defecto. Ya de esta forma luce realmente asombroso. Y si es que vamos a la parte superior, ahora vamos a estar explorando las opciones del modo moderno de las notificaciones. Mira cómo aparecen, es absolutamente distinto a lo anterior. También puedes hacer que el indicador de la notificación sea el icono de la aplicación, o si es que no quieres que aparezca el icono, puede aparecer un triángulo, un punto, una línea o absolutamente nada. Tú tienes que estar escogiendo allí, como puedes ver. Si es que escogemos ahí el punto, esa es la forma en la cual se va a estar visualizando. Obviamente este va a estar tomando el tono de la aplicación. Y respecto a qué tan grande se va a ver el icono de la aplicación, lo puedes marcar allí como pequeño, lo vas a estar testeando. Y si es que quieres que este sea mucho más grande, huge, allí enorme, también lo puedes tener de esa forma. Y el resto de las opciones son idénticas a la que veíamos recién. Puedes estar modificando el color del fondo de la notificación, también el color que va a estar teniendo allí el título, el color que va a estar teniendo el mensaje cuando tú lo estés recibiendo, el color que también va a tener la fecha en la notificación, y también puedes estar cambiando todo lo que es el borde, el contorno, qué tan redondo tú quieres estarlo viendo. Y respecto al borde de la notificación también puedes estar modificando su color o incluso en qué sectores puede estar luciendo. Si es que marcamos la parte inferior y lo ponemos allí más grueso y le damos ahí en test, si te das cuenta es ese sector donde se va a estar destacando. Si es que quieres hacerlo que se vea solamente allí a la derecha el destacado, también presionamos ahí en test y vas a tener ese tono azul allí a la derecha. Y qué tan redondo estas también van a estar luciendo es algo que tú puedes modificar desde acá. Si te das cuenta, la caja de la notificación aparece allí absolutamente rectangular. Una vez que te decías entre los dos modos cuál es el que quieres estar utilizando, si es que vamos atrás y vemos a continuación las notificaciones en la pantalla de bloqueo, son exactamente las mismas configuraciones que veíamos recién. Y si es que presionamos allí en el botón de test, vas a estar viendo de inmediato todos los resultados de cómo lucen allí las notificaciones y puedes estar realizando los mismos ajustes que veías ahí hace un rato con las cajas de las notificaciones. Simplemente vas moviendo ahí de acuerdo sea a tu antojo, luego simplemente presionas allí en test y vas a estar teniendo los resultados a tiempo real para estar explorando y estar moviendo al final de cuentas todo según sea tu propio gusto. Así que ahora simplemente hay que ponerse allí a explorar, presionar allí en test y estar viendo cómo van apareciendo cada uno de los resultados. Al final de cuentas, recuerda, es tu decisión cómo lo dejas. Recuerda que si te gusta el jailbreak y quieres aprender más de esto, luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y tienes que estar buscando una que se llama Reviews de Tweaks y Aplicaciones, y aquí vas a estar encontrando un montón de otros videos como este donde te enseño cómo estarle sacando el jugo a tus tweaks y estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro con funciones que Apple hoy día te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.